Ok, chicos, nos quedamos la semana antepasada en que íbamos a platicar acerca de cómo determinar la capacidad instalada. Esta capacidad de alguna forma pues nos permite tener una visión global de lo que es la estructura de una empresa y poder determinar hasta qué punto podemos alcanzar un proceso de producción y tener valores que nos permitan tomar decisiones a futuro respecto a la producción y venta de los productos. ¿Ok? Entonces, comentábamos acerca de un problemita, un problema inicial, el cual vamos a desarrollar en este momento paso a paso. Ya lo hicimos la semana pasada, vamos a repetir porque este proceso lo vamos a estar repitiendo constantemente y le vamos a ir agregando algunos detalles que nos van a permitir poder tener una visión global de lo que es el cálculo de la capacidad instalada. Y como dice este documento, para determinar la capacidad que se requerirá, se deben abordar las demandas de las líneas de producción individuales, capacidades de plantas individuales y asignación de la producción a lo largo y ancho de la red de la planta. Por lo general, esto se hace con los siguientes pasos. Primero que nada, vamos a usar las técnicas de pronósticos para prever las ventas de los productos individuales dentro de cada línea de producción. Es decir, vamos a utilizar nuestras herramientas de cálculo de pronósticos, la que de alguna manera se ajuste más al tipo de producción. Como yo les comentaba, la suavización exponencial de alguna manera es una técnica muy sencilla que de alguna manera nos permite tener ciertas aproximaciones a lo que sería una futura realidad sobre la demanda de los productos. Una vez que ya tenemos nuestro cálculo a un determinado plazo, puede ser por meses, pueden ser por años, eh, determinamos el cálculo del equipo que vamos a requerir y la mano de obra. Esto es un cálculo global para poder tener como administradores o directivos generales una visión amplia acerca de cuál va a ser nuestro presupuesto anual sobre los gastos de equipo y personal, ¿sí? ¿Cuánto equipo vamos a necesitar? ¿Cuánto personal debemos de contratar? Esto por cada línea de producción, ¿sí? De tal manera que con esta información, uniéndola, podemos determinar una serie de valores globales que nos permitan tomar decisiones respecto a cantidad de equipo y cantidad de personal. Una vez que ya tenemos esta información en un determinado año, lo único que vamos a hacer es proyectarla a lo largo de los años que queremos calcular. Obviamente, este cálculo se revisa año con año o en el determinado periodo que se determine para poder establecer la cantidad de meses estudiados o la cantidad de años estudiados y poder retomar lo que de alguna manera realmente se logró vender contra lo que se estimó en un proceso de cálculo de pronóstico, ¿no? Ya eso nos va a servir como retroalimentación para poder hacer cálculos nuevamente hacia futuro. Bien, una vez que ya tenemos esto, decíamos que vamos a ver este ejemplo. Nos dice que la compañía Stewart produce aderezos para ensaladas de dos sabores, Pulse y Newman. Los dos se presentan en botellas y en sobres individuales de plástico de una porción. La gerencia quiere determinar el equipamiento y la mano de obra que se requerirá en los próximos 5 años. Entonces, la idea es tener una visión a un plazo de 5 años para ver qué necesidades de maquinaria y de personal tendríamos en la producción de estos productos, ¿sí? Entonces vamos a ver la solución. Aquí se plantea una serie de etapas que vamos a seguir, ¿sí? Va a ser una metodología que vamos a seguir para realizar este cálculo. Como ven, son cálculos muy sencillos y lo que utilizamos son tablas para utilizar esos cálculos, a reserva de que existen otros métodos, algunos más complejos que el que vamos a ver, pero en realidad esta forma de cálculo nos sirve para tener una visión más sencilla y más global respecto
a lo que vamos a hacer en el futuro. Nos dice aquí que el departamento de marketing que está realizando una campaña promocional del aderezo Newmans proporcionó los siguientes valores para el pronóstico de la demanda en miles de productos para los próximos 5 años. Se espera que la campaña dure los próximos 2 años. Entonces, tenemos ahí en este planteamiento el pronóstico, tal cual lo vimos ya hace unas clases. Determinamos aquí un pronóstico para 5 años. ¿Cómo determinamos estos valores? Obviamente se determina por una investigación de mercado, por una consulta a expertos y por una junta de discusión entre los departamentos que son departamentos claves para la toma de decisiones dentro de una empresa. En este caso serían los departamentos de producción, de ventas, de compras, logística, finanzas, recursos humanos, etcétera, ¿sí? Entonces, como habíamos platicado, todos los departamentos importantes o claves dentro de la empresa intervienen para realizar este pronóstico. Entonces, nos dan estos datos, ¿sí? Observamos que hay diferentes cantidades de demanda. Recuerden que estos valores son en miles de productos, ¿sí? Y observamos que eso es lo importante que quiero que ustedes tengan esa visión. Observamos cuál es la conducta, cuál es el comportamiento de la tendencia de compra. En este caso, estas botellas de la marca Paul estarían de alguna manera incrementando, ¿sí? Tendrían una demanda creciente, lo mismo que los sobres individuales, ¿no? De alguna manera hay diferentes proporciones de crecimiento, sin embargo, nos están indicando que la tendencia es a la alza. Lo mismo para las botellas de la marca Newman, ¿sí? Observamos un crecimiento más lento, pero sin embargo una tendencia a la alza. Lo mismo los sobres individuales, vemos aquí una tendencia mucho más amplia y que la tendencia de crecimiento es al siguiente año se duplica, igual al tercer año, pero ya de ahí se va estabilizando la demanda, siendo menor la tendencia. ¿Ok? Entonces, teniendo esta información, pues ahora sí nos vamos a realizar los cálculos. Recuerden que lo que vamos a calcular son cantidad de utilización de equipos, ¿sí? Independientemente de los equipos que se necesiten, es la cantidad de utilización o el porcentaje de utilización. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, para tomar decisiones sobre en qué proporción se va a estar utilizando el equipo de manera óptima, ¿sí? Vamos a utilizar un equipo al 100% probablemente y otro equipo puede ser que se utilice nada más una parte. Eso implica tomar algunas acciones para que el personal y ese equipo se puedan utilizar de alguna otra manera. Esto es optimizar los sistemas de producción. Dice el siguiente paso. Paso 2, calcule el equipo y la mano de obra que se requerirán para cumplir con los pronósticos de la línea de producción. Ahora hay 3 máquinas disponibles y cada una puede empacar un máximo de 150,000 botellas al año. Cada máquina necesita 2 operadores y puede producir botellas de aderezo Newmans y también Paul. Hay disponibles 6 operadores para las máquinas de botellas. Además, hay disponibles 5 máquinas que pueden empacar cada una hasta un máximo de 250,000 sobres individuales de plástico al año. Entonces observamos que existen 2 tipos de máquinas, las máquinas que de alguna manera generan el embotellado de estos productos y la máquina que genera los sobres, cada una con cantidades distintas, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es de alguna manera establecer cuáles son las familias genéricas que de alguna manera con una máquina se pueden producir distintos tipos de productos. Entonces, en este caso, vemos que Pulse y Newman en botellas se pueden realizar en la misma máquina. Entonces, lo único que hacemos es hacer la sumatoria de los dos valores, ¿sí?
Igual con la máquina de sobres individuales, los cuales de alguna manera también se realiza la sumatoria. En este caso, volvemos hacia atrás y vemos que hacemos la sumatoria de 60 más 75 y me va a dar el valor de 135. Lo mismo vamos a tener en los sobres de plásticos de Paul 100 y de Newmans 200 y el valor sería 300. De esta manera repetimos esta misma operación y bueno, ya tenemos un pronóstico global para cada uno de los equipos que vamos a trabajar. Recuerden, son dos líneas de producción diferentes y vamos a tener en consecuencia información diferente. Por tal motivo, vamos a realizar los cálculos y estos cálculos, bueno, los voy a ir explicando en la siguiente hoja de Excel. Ok. Hasta este momento, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que diga, que comente? No, por ahorita ninguna. Ok, muchísimas gracias. Sí, chicos, lo que quiero es que de repente escucharlos porque como todos están en silencio, a veces pienso que la conexión no se está estableciendo, pero veo que sí ya tenemos una buena conexión. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces haciendo el análisis que les había comentado. En el paso 1, como habíamos dicho, vamos a tener nuestro pronóstico de demanda y va a ser la información base. Vean ustedes que es la misma información que teníamos en el documento anterior. El segundo paso es calcular el equipo y la mano de obra que se requerirá para cumplir con los pronósticos de las líneas de producción. En este caso, observemos que nos dicen, hay disponible 3 equipos que van a embotellar los productos, ¿sí? Y 5 máquinas que van a generar el ensobretado de los productos diversos, ¿no? Por tal motivo, viendo la primera línea, ¿sí? Observamos que cada máquina tiene una capacidad máxima de 150,000 botellas de producción. Por lo tanto, el total sería 150 por 3, nos daría 450,000 unidades a producir. Para cada máquina se necesitan 2 operadores. Por lo tanto, el total de operadores sería 3 por 2, 6, obviamente, ¿no? Luego también nos informan que tenemos 5 máquinas disponibles para generar los sobres, ¿sí? Y que cada máquina produce 250,000 unidades, ¿sí? Por lo tanto, si son 5 máquinas, en total podrían producir como capacidad máxima 1,250,000 sobres. En este contexto, en el contexto anual. Recuerden que cada información que estamos viendo es por años. Ahora, necesitamos 3 operadores por cada máquina. Eso quiere decir que si son 5 máquinas, tendríamos que tener 15 operadores requeridos. Sin embargo, la empresa tiene contratados 20, ¿ok? Aquí entra ahora sí el análisis de los diferentes departamentos y en este caso sería cuestión de ponerse de acuerdo entre el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Producción para poder optimizar estas cantidades, ¿ok? Ya aquí se tendría que tomar diversas estrategias, ya sea no tenerlos en contratación o utilizarlos para otro tipo de labores dentro de la empresa, ¿sí? Siendo que es muy probable que sea personal que ya está capacitado y que si nosotros prescindimos de ellos, pues de alguna manera tendríamos que volver a gastar en cuestiones de capacitación, en cuestiones de preparación, en cuestiones de el costo por la inexperiencia
de no tener ese conocimiento como los demás operadores, ¿ok? Y los riesgos que de alguna manera esto implican, como la cuestión de la calidad y la cuestión de la seguridad. Entonces, este contexto de decir, no, pues no está haciendo nada, no me sirve, pues de alguna manera tiene que ser analizado en profundidad, ¿sí? Lo podemos utilizar en otras áreas, puedes hacer otras acciones, pero en la mira de que si nuestro análisis nos indica que los vamos a utilizar, tenerlo como en la mira de poder que pueda estar dentro de la planta sin que se le despida. Ahora bien, si de alguna manera esto se afecta al costo final de nuestros ingresos, ¿sí? Esto de alguna manera pues, se tomaría la decisión de cortar a esas 5 personas. Ok, bueno, una vez que ya tenemos esta información básica, vamos a hacer el cálculo de qué cantidad de equipo y qué cantidad de personal vamos a necesitar. ¿Ok? En este sentido, lo que requerimos es utilizar nuestro pronóstico ya, pues de alguna manera sumado, ¿sí? Y esto nos va a permitir poder hacer los cálculos más fácilmente. Entonces, iniciamos. Aquí, de alguna manera, les pido mucha atención porque es una serie de datos muy sencillos, pero sí quiero que pongan atención para que no les cueste trabajo realizarlo. Bien, el paso 3 nos dice, proyecte la mano de obra y el equipo disponible a lo largo del horizonte del plan. Se repite el cálculo anterior para los años restantes. Es decir, vamos a calcular esta primera columna y de ahí simplemente vamos a arrastrar las fórmulas de cada uno de ellos para poder establecer las cantidades reales, ¿sí? Con que tengamos bien las fórmulas a la hora de la operación en la primera columna, ya lo demás es copiar de alguna manera copiar las mismas columnas hacia la derecha. Bien, entonces, este primer valor, que es el porcentaje de capacidad utilizada de la maquinaria, ¿sí? En este primer punto vamos a analizar las máquinas. ¿Esto cómo lo logramos? Bueno, muy sencillo. Tenemos que dentro de nuestros datos de pronóstico, esa va a ser nuestra base del cálculo, nuestro pronóstico, vamos a tomar en cuenta el primer valor, ¿sí? En este caso son 135,000 botellas anuales las que vamos a producir y tenemos la capacidad de producir 450,000. Lo único que vamos a hacer es dividir 135 entre 450 y el total me va a dar 0.30. Ese 0.30 voy a utilizar el valor de porcentaje o lo voy a multiplicar por 100 para que me dé el valor en porcentaje. ¿Qué significa este 30%? Significa que de toda la maquinaria que tenemos, únicamente vamos a utilizar el 30% de ella, ¿sí? Hay un 70% que no se está utilizando, ¿ok? Vean ustedes que dentro de los cálculos que se están realizando, ¿sí? Se toma el valor del pronóstico y este valor de pronóstico va a variar con los años, ¿sí? Pero en el caso de la capacidad, esa capacidad no varía. Por lo tanto, aquí le vamos a fijar el valor, vean ustedes, aquí vemos lo que se le conoce como string, hacemos un F4 para poder fijar este valor y este no se mueva dentro de la hoja de cálculo, ¿sí? En este sentido, yo puedo copiar los valores, ¿sí? Y van a ser los mismos. A ver, vamos a borrar esto, ¿sí? Y vean ustedes que ya tenemos, al correr aquí esa información, pues ya tenemos los datos
de los demás años. Y podemos en este punto poder hacer un análisis que nos está diciendo que el quinto año vamos a tener una utilización del 77%. Es decir, que realmente vamos a utilizar las 3 máquinas, pero no en su capacidad total. Y esto lo vamos a ver ahorita con el siguiente cálculo. Vamos con las máquinas requeridas, ¿ok? En este caso vamos a tomar este valor, ¿sí? Este valor es el que vamos a tomar y vamos a decir, vamos a multiplicar la cantidad de máquinas por el porcentaje de capacidad utilizada. Y esto nos va a dar el valor de 0.9. Como vemos, y vuelvo a comentar, los valores que se van a tomar hacia las siguientes columnas van a ser los valores superiores del porcentaje de capacidad. Y el valor que va a quedar fijo es este 3. Por lo tanto, en la fórmula, aquí vemos que este valor queda fijo con F4 y lo vamos a multiplicar por el valor de la celda superior, ¿sí? En este caso, vean ustedes que cuando corremos el valor queda fijo, ¿sí? En el caso del número 3, pero los demás porcentajes varían, ¿ok? Bien, entonces aquí lo que observamos es un crecimiento en el uso de la maquinaria, ¿sí? El segundo año vamos a utilizar un pequeño porcentaje de la segunda máquina. El tercer año va a incrementar la cantidad de trabajo en la segunda máquina sin lograr su capacidad máxima, pero el cuarto año sí vamos a lograr esa capacidad máxima utilizando el 100% de 2 máquinas. Una máquina va a quedar sin ser operada hasta el cuarto año y vemos que en el quinto año un porcentaje va a ser utilizado, pero no vamos a utilizar óptimamente esa máquina. Entonces, aunque tenemos 3 máquinas, es importante observar esta situación, ¿sí? Y podemos observar que o hacemos estrategia en la parte de el marketing de ventas, ¿sí? El marketing de nuestros productos para poder incrementar los nichos de mercado, o dejamos la maquinaria sin la utilización, pero optimizamos las demás máquinas utilizadas, ¿ok? Entonces, esas son tomas de decisiones con la que estos datos nos ayudan a poder pues decidir qué es lo que va a suceder y optimizar, como ustedes están observando, optimizar los gastos, ¿sí? Al final, siempre se nos pide que optimicemos los costos totales, ¿sí? Hacia ese punto vamos. Ok. Una vez que ya tenemos ese dato, nos vamos con la mano de obra requerida. La mano de obra requerida ya la tenemos en esta parte, ya nos dicen la cantidad, ¿sí?, de operadores que necesitamos por máquina y le vamos a colocar un colorcito aquí, ¿sí? Estos valores los vamos a utilizar para poder determinar este valor, ¿sí? En este caso, lo que vamos a multiplicar va a ser el valor de estos dos operadores multiplicado por el 0.9, ¿sí? Que es la cantidad de máquinas requeridas, ¿sí? En este caso, aunque es una máquina la que va a utilizar, estamos viendo que de estos dos operadores el esfuerzo que va a utilizar va a ser menor que si estuviera trabajando la máquina al 100%. Esto es importante porque en este caso el ejemplo es muy pequeño, la empresa es muy pequeña, pero si fuera una empresa de tamaño mediano que tuviera aproximadamente 1,500 operadores, pues la cantidad de horas hombre que se perderían sería una cantidad muy significativa. Entonces, es importante observar que nuestro análisis tiene que ver
verse desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista financiero de costos y desde el punto de vista de la optimización, que es lo que en realidad queremos, ¿sí? En este caso, la mano de obra que obtuvimos es de 1.8. Recuerden, este valor va a ser fijo, por lo tanto, este valor va a ser mi string, en este caso mi F4. Le doy a este valor F4 y lo multiplico por el valor superior, que es por el indicador de uso de las máquinas requeridas, ¿sí? Entonces, simplemente voy a borrar aquí, simplemente copiamos y ahí están los valores, ¿sí? Esto nos está comentando la cantidad de personal y equipo que vamos a utilizar, ¿ok? Bien, hasta este momento, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, seguimos adelante, ¿sí? En este sentido, ya obtuvimos una información valiosa para poder tomar decisiones respecto a la maquinaria que se va a utilizar para embotellar estos productos. Ya podemos saber que esa maquinaria va hasta el 5.º año, se va a utilizar en su totalidad, pero con porcentajes no óptimas. Sin embargo, ya tenemos una visión de que sí vamos a alcanzar con ese equipo que tenemos, producir lo que la demanda se pronostica. Lo mismo con la mano de obra, vamos a tener 4.6 personas operando, pero como cada máquina necesita de 2 personas, al final vamos a tener que tener contratado a las 6 personas en la máquina, pero no van a estar trabajando al 100%, ¿ok? Entonces, ese dato es muy importante, importante para producción, importante para recursos humanos, importante para finanzas. Bien, permítanme, dejen de... Ok, parece que todos están agregados. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esta información, repetimos las mismas operaciones en la parte de los sobres. Ya únicamente vamos a tomar la información respecto a la máquina de sobres individuales. En este caso, le vamos a poner otro colorcito, ¿sí? En este caso vamos a tomar el valor de la máquina y vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que, bien, son 5 máquinas las que tenemos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer la división entre el valor total de la capacidad máxima entre lo que me demanda anualmente el valor. Entonces, son 1.250, 1.250.000 sobres entre 300.000 sobres individuales y me va a dar el 24% de utilización, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que de nuestras 5 máquinas, ¿sí? Yo voy a utilizar solamente ese 24%. Si yo realizo el cálculo de las máquinas requeridas, el cálculo sería 5 por 0.24, que es el porcentaje, y me va a dar 1.2. En este caso, recuerden fijar el valor de 5 para que se pueda arrastrar el valor en su totalidad, ¿sí? Y una vez que ya tenemos este dato, pues obviamente nos vamos a la mano de obra requerida. En el primer año, entonces, como dijimos, cada máquina de alguna manera va a requerir un valor, una cantidad de 3 personas para operar esa máquina, ¿sí? Por lo tanto, este valor que va a quedar fijo va a ser multiplicado
por este valor que es la cantidad de máquinas requeridas y me va a dar, me dice que lo que necesitamos son 3.6 personas o en este caso 4 personas, ¿sí? Observemos esto, es el dato, vuelvo a repetir, ese dato de alguna manera nos sirve para indicar que va a estar subutilizada la máquina, ¿sí? Obviamente cada máquina requiere de 3 personas y vamos a necesitar tener contratadas 6 personas en este punto, pero la intención es hacer que se optimice con el paso del tiempo el uso del personal en estas 2 máquinas, ¿sí? Y como vemos que conforme va creciendo la información, nos va diciendo que va incrementando la cantidad de personal que se requiere. Hasta el quinto año, aquí son 14.16 personas a utilizar, lo que contrasta contra estos 20 personas, ¿sí? En realidad estas serían 15 personas, ¿sí? Y quedarían 5 personas fuera desde el inicio. Entonces, como les comento, es reubicar o es de alguna manera volver a colocarlos en otras posiciones para que se puedan aprovechar a estas personas. Y de esta manera, de una manera muy fácil y sencilla, podemos tener la información acerca de qué cantidad de equipo necesitamos de manera global y qué cantidad de personal vamos a requerir en total. En este caso, hablamos acerca de los sistemas de producción, pero este cálculo lo podemos hacer exactamente igual para finanzas, para recursos humanos, para administración, para compras, para ventas, etcétera. Es el mismo cálculo porque nos interesa tener al final esta información para poder costear. Esto nos va a garantizar la información de nuestros presupuestos. Quiero que lo vean desde esta perspectiva. Es una perspectiva empresarial, una perspectiva directiva, no una perspectiva desde el sistema de producción. Porque como les había comentado, a mí no me interesa que ustedes piensen como un ingeniero de planta. Me interesa que piensen como un administrador general observando cómo voy a controlar y tomar decisiones sobre esos valores que se me están presentando. ¿Ok? Bien, chicos, hasta este momento, ¿alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Bien, vamos a continuar. En el siguiente punto que quería yo tocar con ustedes es acerca de unas definiciones que para mí se tornan interesantes dentro de lo que es el cálculo de la capacidad, ¿sí? Ahorita como vimos de una manera pura, de una manera global, cómo poder determinar esta capacidad instalada, conociendo la cantidad de personal y de equipo. Pero hay otros factores que se involucran dentro de lo que es el cálculo de la capacidad. Y esos factores se deben de tomar en cuenta para no tener valores dispersos o valores que no se acerquen a una realidad de lo que realmente pueda suceder a la hora de producir, de comprar equipo, de contratar personal. Sí, debemos de hacer nuestros cálculos de una manera muy sencilla, pero muy efectiva, ¿no? Entonces, les voy a leer esta parte para que veamos estas definiciones y el día de mañana vamos a dar continuidad a esta información haciendo otra serie de problemas que involucren distintos factores. Bien, les voy leyendo. Dice, capacidad instalada y su utilización en la producción. En el ámbito de la producción y las operaciones, el concepto de capacidad instalada es crucial para entender la capacidad máxima de una empresa para generar productos o servicios. La capacidad instalada define los límites físicos y operativos de una empresa, lo que influyen en su eficiencia y rentabilidad. Importante es observar esta definición, ¿no? Ahorita nos van a introducir a ver realmente cuáles son los diferentes tipos de capacidades y poder
sobre ellos tomar decisiones, ¿ok? Vamos a ver la primera definición. ¿Qué es la capacidad instalada? La capacidad instalada se refiere al volumen máximo de producción que una empresa puede alcanzar utilizando todos sus recursos disponibles, maquinaria, personal e instalaciones bajo condiciones ideales. Ok, a ver, esto es importante entenderlo porque a veces la definición nos puede confundir. Cuando yo voy a producir una serie de productos y ya estoy realizando la labor de la producción, mi capacidad máxima va a ser esa capacidad que yo puedo de alguna manera lograr, que en un momento determinado, por las condiciones que se hayan presentado, teniendo todo el personal, teniendo todos los recursos, sin paros, sin mantenimiento, sin falta de personal, logro una capacidad máxima de producción, ¿sí? Ese será mi indicador de mi capacidad máxima de producción. No quiere decir que esa capacidad sea limitada, ¿sí? No quiere decir que esa capacidad sea un indicador de que ya es una capacidad fija y ya no se puede mover. No, 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 no. Es la capacidad que yo estoy logrando para, con las condiciones adecuadas, para producir un número máximo de productos. ¿Que puede incrementar? Sí, sí puede incrementar. ¿Que puede decrecer? ¿Que puede ser que esa cantidad no la volvemos a alcanzar? Sí, también puede suceder. Va a depender de los factores y recursos que se tengan en las condiciones ideales para lograrlo. Esto de alguna manera nos permite tener un valor que nos ponga una meta y que probablemente esa meta la podamos alcanzar o hasta superar, ¿sí? Pero ya hay un indicador de que en las condiciones ideales logramos alcanzar ese valor máximo, ¿sí? Porque no ha habido otra ocasión en la que hemos logrado esa cantidad. Entonces, podemos entender que para tener la capacidad instalada, muy probablemente es que si implementamos algunos sistemas que puedan hacer más eficiente todavía los recursos que tenemos, poder alcanzar valores más elevados, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos entender es que esa capacidad instalada es un valor máximo alcanzado, pero que nos permite tener una mira hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos de producir. ¿Ok? Bien, nos dice aquí el ejemplo, una planta manufacturera tiene una capacidad instalada de producir 10,000 unidades al mes si todos los turnos operan a plena capacidad sin interrupciones. Bien. La segunda definición tiene que ver con lo que el proveedor de la maquinaria y el equipo y bueno, el proveedor del equipo ha desarrollado, ha probado en diferentes ocasiones con este equipo y ha alcanzado ese nivel de producción. Nos dice, la capacidad de diseño es el nivel teórico máximo de producción que puede alcanzarse en condiciones ideales, tal como fue diseñado el proceso. Es decir, si la máquina está nueva, bien afinada, con personal súper capacitado, sin pérdidas de tiempo, etcétera, en donde el proveedor ya lo probó y dijo, este es el valor que yo te puedo garantizar, comprador, que te va a dar de producción. Entonces, teniendo ya ese valor, pues de alguna manera ya tenemos un valor sobre la capacidad de diseño, ¿sí? Es lo que el proveedor de la maquinaria puede garantizar. Un ejemplo es una planta embotelladora que fue diseñada para producir 500 botellas por hora, lo que sería su capacidad de diseño. La fórmula nos indica que la capacidad de diseño es la producción máxima teórica en un periodo
Y aquí viene la reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de diseño y la capacidad instalada? ¿Sí? La diferencia va a depender de los periodos de tiempo en el que se ha utilizado la máquina. Obviamente, una máquina que tiene más desgaste es difícil que pueda dar el mismo rendimiento que cuando está nueva. ¿Ok? Entonces, regularmente la capacidad de diseño siempre es mayor que la capacidad instalada. Esto en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay veces que los sistemas son tan eficientes que pueden rebasar la capacidad instalada a la capacidad de diseño. Entonces, lo importante que quiero que quede es que ustedes tengan la idea de que hay un valor que nos va a servir como base para saber cuánto se puede producir y puede ser mayor o menor dependiendo de los recursos que tenga en su condición ideal o dependiendo de factores que tienen que ver con el mantenimiento, con las ineficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, vamos entrando en un campo en donde observamos que si queremos producir mucho, si queremos producir bien, si queremos producir de manera eficiente, requerimos de alguna manera tener elementos que nos permitan garantizar esa producción eficiente. Es decir, hay factores que debemos de trabajar como evitar la falta de mantenimiento, evitar las pérdidas de tiempo en el personal, la ineficiencia, la inexperiencia, los retrabajos, los tiempos perdidos, etcétera. Entonces ahí se nos abre un campo en donde si queremos atacar la parte de reducción de costos, es el primer lugar en donde debemos de trabajar, ¿sí? En la parte de la eficiencia de los procesos. Y esto no nada más es para la producción, chicos, vuelvo a repetir, lo mismo van a tener que hacer con el personal de recursos humanos, con el personal de finanzas, con el personal de ventas. Si ustedes quieren procesos eficientes en su departamento, requieren de alguna manera tener bien definido cuál es la capacidad de trabajo que puede lograr su equipo y a partir de ahí poder medir si hay ineficiencias o no. ¿Ok? Bien, el día de mañana vamos a terminar viendo esta parte de la capacidad efectiva y cada uno de ellos y vamos a entrar en problemas que tienen que ver con estas definiciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera, trabajando con los valores reales de capacidad, podemos entender por qué muchas veces, aunque tengamos cierto nivel teórico de capacidad, observamos que no alcanzamos la capacidad en su totalidad marcada y es por las ineficiencias. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No los escucho. No, profe, ninguna. Nada. Maestro, yo tengo una pregunta. Adelante. Acerca a partir de esto vamos a empezar a ver acerca de cómo hacer los pronósticos que nos había puesto en la plataforma. A partir de aquí ya vamos a entrar con la parte de los procesos de producción. Esta es la primera parte, la determinación de la capacidad. En el caso de los pronósticos, hay unos ejemplos dentro de la plataforma. En esos ejemplos les dejé yo creo que un problemita para realizar porque realmente no es muy complejo. Realmente solamente utilizas la hoja de cálculo, le pones los valores, ¿sí? Y ya automáticamente te va a dar el pronóstico que se requiere, ¿ok? De eso se trata, ¿no? Que ustedes puedan entender la información que nos arrojan esos datos, esas hojas de cálculo. Ahora bien, a partir de los datos que podamos obtener de un pronóstico, todo esto nos va a servir para hacer nuestros cálculos de trabajo, ¿sí?
Nuestros pronósticos van a ser la base para proyectar nuestro plan, ya sea el plan de producción, ya sea el plan de ventas, ya sea el plan de marketing. Siempre vamos a trabajar con pronósticos para poder saber qué vamos a hacer a futuro y poder planear, ¿sí? Entonces, como les decía, esta base no es únicamente para procesos de producción, es para que lo apliquen en todo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, maestro, entendido. Bien, y ahora sí les prometo que este fin de semana ya tengo todas sus calificaciones. Van a comenzar a ver que les van a llegar mensajes acerca de sus calificaciones, de sus tareas. Los que no han presentado algunas tareas de exámenes, háganlo porque ya yo necesito tener calificaciones para este fin de semana. Ya tenerlos a todos calificados y bueno, para que ustedes también tengan la seguridad de cómo van en sus trabajos. Si hay dudas, preguntas, con toda confianza, escríbanme. Si necesitan asesoría particular, me avisan. O si se hace un grupo que necesite mayor información, avísenme para que les pueda ampliar la información sobre algunos de los temas que hemos estado viendo. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Ok, chicos, pues los veo el día de mañana. Les agradezco. Les mando un fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Excelente día. Hasta luego, Hasta profe. mañana. Gracias.